Gracias por continuar con nosotros en LTC Noticias, el espacio informativo más importante de la ciudad de la Luna. Dialogamos con Miguel Ángel Araque, él es docente de filosofía y está incursionando en el tema de la educación virtual. Precisamente de ese tema, el concepto que tiene él frente a la educación virtual, nos habla y nos transmite ese conocimiento a todos los televidentes del ITCHIA. La educación virtual en Colombia. Realmente nosotros llevamos una investigación de 7 años sobre procesos virtuales en Colombia y se ha llegado al punto de que se puedan desarrollar buenos procesos con alumnos en Colombia. Esto genera una cantidad de beneficios a nivel de los que tienen proyectos de vida, a nivel de personas que tienen discapacidad, a nivel de niños que tienen competencias excepcionales o algunas limitaciones dentro de su conocimiento o su aprendizaje en diferentes áreas. Nosotros como colegio hemos desarrollado este proceso durante estos últimos años y hemos golpeado puertas durante todas las secretarías de educación y pues desafortunadamente hemos tenido unas inconveniencias porque hay una ley o no hay ley para legislar la educación virtual en Colombia. Esto genera que se construyan diferentes colegios que existen en la red y estos colegios lo que hacen es montar una página web con unas guías y unos procesos para que los niños los bajen y desarrollen unas preguntas. Yo siempre he luchado contra eso porque realmente en Colombia la educación virtual ha tenido la dificultad de que no se ha podido desarrollar un buen proceso educativo. ¿Por qué? Porque pues el miedo de que las secretarías de educación vayan en contra de este modelo educativo hacen que los colegios no avancen en sus procesos de innovación en cada una de sus aulas. La educación virtual tiene unos beneficios muy grandes. Primero, yo siempre he dicho que una aula de clase siempre miden competencias a los alumnos, a todos los miden por igual. La educación virtual no hace eso, la educación virtual lo que hace es que cada alumno en su individualidad, en su proyecto de vida, con su familia, desarrolle el proceso según su ritmo de aprendizaje como lo dice el 1290. 1290 fue un decreto desarrollado en el 2009 para ayudar a que los alumnos tuvieran un poquito más de procesos de una manera seguida continuamente y que a cada uno se le diera el aporte que realmente tenía dentro de su proyecto de vida como tal. Nosotros lo que hicimos fue crear y desarrollar una página web con una plataforma muy bien desarrollada donde nosotros pretendemos que cada alumno que entre al colegio virtual tenga su proyecto de vida definido. ¿Qué significa esto? No queremos dejar alumnos en las casas, no queremos dejar alumnos que se desvinculen de un proceso educativo, sino que al mismo tiempo que lo van desarrollando puedan desarrollar su proyecto como futbolistas, como artistas, como líderes cristianos, y no solo eso, también apunta hacia una población discapacitada. Dentro del 1075 del decreto que desarrollaron el año pasado a nivel nacional, se habla sobre alumnos que tienen limitaciones de aprendizaje o alumnos que tienen capacidades excepcionales. Desafortunadamente los colegios hablan de toda esta clase de población, pero cuando el alumno llega al aula de clase lo que hace es encontrarse con una pared donde igualan a todos los alumnos en un solo estándar. ¿Qué quiere decir esto? El alumno que sabe matemáticas, que aprende matemáticas, que tiene una competencia lógico-matemática sobre este concepto, avanza mucho más rápido que el que tiene una competencia lingüística. Esto genera frustración, ¿por qué? Porque el que tiene la competencia matemática puede llegar a tener un estándar de superior dentro de los estándares educativos y el que tiene la competencia lingüística la puede tener en bajo. Esto genera que haya pérdida de años porque los profesores miden a los alumnos según la competencia que se nos da dentro de la parte de educación, más no la individualidad del alumno según su criterio de aprendizaje. Nosotros lo que hacemos en el colegio virtual es desarrollar esas competencias. Si el alumno tiene una dificultad en matemáticas, el colegio tiene todas las tutorías presenciales, tanto virtuales como presenciales, donde él puede acceder automáticamente con un docente a diario y poder solucionar estas dificultades a su ritmo de aprendizaje. Esto no genera frustraciones, esto genera que el alumno le empiece a tomar cariño a las materias que realmente dentro de su proceso educativo han desarrollado dificultades en su percepción.
Otra de las ventajas muy importantes que tiene este proyecto de educación virtual es que podemos educar a alumnos a nivel Colombia, a nivel fuera del mundo. Hay alumnos que terminan por su deporte irse para Europa, para China, otros para la parte de América, Suramérica, Centroamérica, y ellos tienen que abandonar su estudio por dedicarse al proyecto. Esto genera una falta de equivalencia. ¿Por qué? Porque o le dedican tiempo al deporte o le dedican tiempo al estudio. ¿Qué genera esto? Frustración, al punto de que ellos determinan dejar el deporte por meterse en el estudio. Hay colegios que dicen, no, es que nosotros les damos la oportunidad de que ellos viajen 2, 3, 4, 15 días a un país a hacer su torneo y cuando llegan que se adelanten. Esto es algo frustrante porque el alumno que se retira durante 15, 20 días o un mes tiene que venir a desarrollar lo que otros desarrollaron en un mes en un aula de clase presencial y lo tienen que hacer en 15 o 8 días. Esto no es oportunidad para el deporte, esto no es oportunidad para estos tipos de perfiles que se encuentran dentro de nuestra sociedad colombiana. He descubierto muchos casos, sobre todo de personas que han decidido sacar sus niños de los colegios porque hay mucho matoneo, mucho bullying. Hace poco conocí una comunidad de madres de familia que decidieron hacer el homeschool y estaban buscando la certificación de sus hijos, primero porque ellos tienen una visión cristiana, otros practican el ajedrez, otros practican el tenis. Y ellos miraban que en el aula de clase lo único que ellos encontraban eran niños que estaban siendo acosados por su religión o porque realmente no les gustaba lo que ellos practicaban. Entonces los demás lo que hacían era una presión social para que ellos se retiraran de sus deportes. Estas personas decidieron sacar sus niños y tratar de hacer un homeschool para poderlos encaminar en su proyecto de vida. Yo siempre he dicho algo muy importante. Un alumno que llega a un colegio virtual no va porque le toca, sino porque quiere. Y siempre he llegado a esta conclusión porque los alumnos que llegan a un colegio virtual es porque están siendo felices desarrollando su proyecto de vida. Lo que le contaba el niño de Sopó, él entró a estudiar con la certificación de un colegio y él cuando estaba en el colegio presencial, él despertaba a 6 de la mañana a pelear con la mamá y la mamá a pelear con él porque él no quería ir al colegio todos los días, se enfermaba porque realmente no quería asistir al colegio porque el profesor de matemáticas tenía un conflicto con él y con muchos profesores y amigos. Él siendo un niño de 15 años sufría de bullying matoneo porque él es flautista, traverso y fuera del hecho es cantante lírico. Llegó hasta el punto de que ya no quiso volver al colegio. Cuando él entró al colegio virtual, empieza a tomar una nueva visión de vida. Ya se levantaba a las 6 de la mañana, pero no pelea con la mamá, sino feliz para irse a su proceso de música. Llegaba a las 10 de la mañana de su proceso de música, descansaba un poco, almorzaba, en la tarde volvía y se iba al colegio, a su parte de educación musical, y en la noche llegaba a estudiar con el colegio virtual. 3, 4 meses entrevistándonos con la mamá y con él decían, se nos arregló la vida. Primero, ¿por qué? Porque él ya no tiene la presión de unas matemáticas o de una química que le daba durísimo en el colegio, sino que él ya lo hace a su ritmo y al mismo tiempo está feliz haciendo su proceso educativo y también está haciendo su parte de música. Esto generó que él empezara a desarrollar su música al 100% y en este momento es un cantante lírico que lleva ya su visión de proyecto de vida hacia una universidad y tiene todo un perfil para continuar con su vida y con su profesionalismo para ser personas que aportan a Colombia. Esto genera la educación virtual, no es algo que todo mundo dentro de las secretarías y sobre todo el Ministerio de Educación, para ellos es un paradigma, cómo se educan niños desde una distancia, cómo se educan niños si no a un salón de clase. Y yo siempre he dicho, un alumno no solamente aprende en un salón de clase, un alumno aprende desde su experiencia de vida. Y muchos colegios hablan sobre la parte del aprendizaje significativo, pero solamente se queda en palabras, porque el aprendizaje significativo va desde el punto de la experiencia del niño, donde toma unos conocimientos y los asigna a su vida y a su proyecto. En los colegios no hacemos eso, en los colegios simplemente lo que nos importa es evaluar un estándar, un currículo y que se cumpla. Yo no le echo la culpa a los docentes, porque un docente que entra a un aula de clase tiene que cumplir con un estándar educativo, y si ellos no cumplen con el estándar, con el currículo, están desarrollando mal el proceso supuestamente desde la Secretaría de Educación. Yo conozco profesores que quisieran tomar la individualidad de cada alumno, pero no lo pueden hacer porque tienen 20 alumnos más que tienen que tener
para poder desarrollar un proceso de salón de clase, y no pueden desarrollarlo individualmente, porque si desarrollan individualmente la competencia de alguien que tiene matemáticas, tienen que tener la facultad para desarrollarlo con los demás. 20 alumnos a un solo docente realmente no le da la capacidad para desarrollar competencia de cada uno de ellos. Otra cosa que yo siempre he tenido en cuenta en un salón de clase es que los docentes como tal, ellos lo único que quieren es cumplir con un requerimiento, no más. Los salones de clase se convirtieron en un proceso magistral, y muchos hablan que desarrollan competencias. Es la peor mentira. Las competencias no se desarrollan en los salones de clase, porque así como hay una competencia lingüística, hay una competencia digital, hay una competencia de matemáticas, todo mundo tiene un proceso diferente de aprendizaje, y en un salón de clase no se puede tomar eso, porque la peor disculpa que existe en los colegios es que el docente no tiene didáctica ni pedagogía, pero es muy difícil tenerla cuando hay un alumno que le gusta el fútbol pero no le gustan las matemáticas, y cuando hay un alumno que le gusta la parte de literatura pero no le gusta la biología. Entonces esto genera frustraciones tanto para los docentes como para los alumnos. ¿Por qué? Porque ellos buscan cómo hacerles querer la materia, pero cuando el alumno no quiere aprender lo que el docente sabe, empiezan los conflictos dentro de la parte del salón de clases. La educación virtual no tiene eso. La educación virtual lo que hace es que cada uno maneja su individualidad. Aquí sí manejamos individualidad. Si tú eres deportista, futbolista, dedícate a tu deporte y ve desarrollando tus materias de una manera que esté cumpliendo con los dos proyectos, tanto su proyecto de vida profesional como su proyecto educativo en la parte cognitiva. Es el aprendizaje que ellos deben desarrollar dentro de su proyecto de vida como tal. Colombia todavía está en el punto de que la única forma de hacer educación virtual que no existe en una legislación es que el alumno tiene que tener entre 14 y 15 años para llegar a desarrollar un proyecto como tal al 100%. Y esos niños que están entre 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 años, que quisieran desarrollar su proyecto 100%, no lo pueden hacer porque por obligación tienen que asistir a un aula de clase, donde el tiempo no les da, porque un niño llega a las 3, 4 de la tarde con jornada continua, 5 de la tarde cansado, ya no hay oportunidad de practicar el deporte, y lo único que hacen es dedicarse a hacer tareas para entregar al otro día una nota, y para que la nota los vaya evaluando en una competencia que supuestamente nos están desarrollando, y la competencia no existe, porque yo no le puedo desarrollar una competencia de futbolista a un alumno con la parte de matemáticas cuando el docente simplemente le quiere decir que tiene que sumar de esta manera. La educación virtual tiene otro punto de vista. Yo siempre he tenido ese concepto de que si un alumno quiere desarrollar un problema de trinomio cuadrado o un problema matemático, hay muchos docentes que se limitan a hacerlo o obligarlo a seguir el proceso que él utiliza, cuando hay muchos procesos para desarrollar problemas matemáticos. La educación virtual tiene eso. Cada quien desarrolla sus competencias de la manera como realmente pueden llegar a tener ese conocimiento, y esto genera que ellos vayan avanzando en un proceso de conocimiento educativo y en un proyecto de vida con sus familias. Esto genera familias felices, genera familias que tienen la capacidad de todo esto que se gasta en un colegio presencial, gastárselo en un proyecto de vida totalmente individual al alumno. Aquí no hay rutas, aquí no hay uniformes, aquí no hay útiles escolares, aquí no hay procesos donde tú tienes que entrar a las 7 de la mañana porque si no te cierran la puerta y te dejaron afuera. Aquí el alumno tiene la libertad de venir a su tutoría cuando realmente la necesite. No es una clase magistral, porque en Colombia se tomó la tutoría como una clase magistral donde el profesor se conecta a una aula virtual y lo que hace es hacer una clase como el salón de clase. No tenemos, no tiene ningún fundamento. Aquí el alumno lo que hace es venir a una tutoría. ¿Qué es una tutoría? Simplemente buscar ayuda en temas que ellos todavía se les dificulta, y el docente está en la capacidad, tanto en la parte de tutoría virtual como en la parte presencial, poderlo ayudar de una manera personalizada. Esto genera que haya más competencias, y es lo que nosotros como docentes, como educadores, como personas metidas dentro de la educación, tenemos que investigar y desarrollar dentro de nuestra vida escolar. Pero desafortunadamente se cierran las puertas en Colombia no hay legislación, no se puede hacer. ¿Cómo no va a haber una legislación si realmente no dan la entrada a observar estos modelos educativos? Yo no puedo decir si se puede o no se puede si realmente no los generan. Cuando llega una persona con un modelo educativo, lo que hacen es cerrar las puertas, porque lo único que tienen que seguir es la ley 115, que son los parámetros conceptuales, más no prácticos, para desarrollar procesos de calidad. En la parte de Singapur,
hablaban sobre los modelos educativos y hablaban sobre desarrollar competencias, pero desarrollar competencias reales, o sea, competencias que realmente signifiquen individualidad, y esa individualidad en un futuro se va a volver colectividad. Pero cuando nosotros simplemente queremos generar una colectividad en un salón de clase, no nos damos cuenta que la individualidad del alumno, la individualidad del ser humano que está sentado en ese salón de clase tiene otros conceptos de vida, otras proporciones de vida y otros proyectos de vida. Y hasta que nosotros no nos lleguemos al punto de generar esa conciencia dentro de nuestro quehacer pedagógico, no vamos a lograr una educación de calidad. Hay algo muy claro, y es lo que yo siempre he pensado y he recalcado, que es que nosotros como docentes en el salón de clase lo único que buscamos es, y lo vuelvo a repetir porque es realmente, es evaluar un currículo. Evaluar un currículo con competencias supuestamente, pero las competencias no se desarrollan y hay muchos casos donde colegios, los docentes lo único que hacen es cumplir con un horario estándar, dejar una tarea y que el alumno desarrolle su proceso. Las herramientas tecnológicas están y estamos quedando atrás dentro de la parte de la educación. Hay un MINTIC, claro, se dedica a buscar herramientas tecnológicas, pero si nosotros no aplicamos en el quehacer pedagógico estas herramientas y elaboramos nuevos procesos educativos, no vamos a lograr que los alumnos tengan una autoformación, una autorreflexión, alumnos críticos dentro de su tema, que los temas que ellos ven en sus materias sean transversales con su vida. Yo siempre he llamado conocimientos huérfanos. Hay un alumno que entra a una clase de química, pero el alumno lo único que está haciendo es desarrollar su tenis. Al alumno que entra a un aula de química no le importa la química porque está desarrollando un proyecto de vida tenis profesional. Y eso hace que le presten menos atención. Esto genera que hayan dificultades dentro de los procesos de proyectos de vida. Para evaluar fenómenos en un aula no hay que ser magíster, ni doctorado, ni hay que ser con títulos grandes, sino simplemente es tener la conciencia de saber que cada persona que está en el aula como tal es diferente, que piensa diferente y que tiene visiones diferentes de la vida. Y hasta que nosotros no entendamos eso, vamos a seguir evaluando a nuestros alumnos con una sola competencia, con un solo estándar, con un solo indicador de logro, y ahí es donde llegamos a decir que el alumno bueno en matemáticas es el que tiene el superior y el alumno malo es el que tiene bajo. Y entonces creamos la frustración del bajo cuando este tiene una competencia mucho más grande como la lingüística o una musical o una sociohumanística, y entonces hacemos que nuestros alumnos pierdan, simplemente porque los evaluamos de una manera igualitaria. La educación virtual rompe esos esquemas, rompe totalmente los esquemas de un proceso educativo magistral. Como te digo, aquí en la parte de educación virtual no hay clases, las clases son totalmente quitadas. ¿Por qué? Porque simplemente existen tutorías, y tutorías es solucionar problemas, es ayudarle al alumno que empiece un proceso autorreflexivo, autocrítico, autodesarrollado dentro de su concepto de percepción de sociedad.